noches, amigos de Radio y Televisión Genial. Estamos empezando esta semana patriótica con estas conferencias virtuales que van a durar toda esta semana, dividido en temas y en conferencistas, pues de lunes al viernes, desde el lunes 22 hasta el viernes 26. Hoy día vamos a empezar este ciclo de conferencias cívicas virtuales que estamos organizando conjuntamente con Radio Televisión Genial, como siempre, en el Valle de Jequetepeque, brindando cultura, educación y civismo, junto con el Comité Patriótico Bicentenario, tanto de la provincia de Pacasmayo como del distrito de Guadalupe. Hoy día nos acompaña el primer expositor, el primer conferencista, Víctor Raúl Cabos de la Cruz, con el tema Fomento del Nacionalismo en nuestro país. Pero vamos a ver un poquito de Víctor Raúl Cabos de la Cruz, a los amigos del Valle, de Trujillo, de Lima y del mundo que nos están viendo a través de las redes sociales. Psicólogo con estudios doctorales de psicología en Francia, catedrático e investigador. Vamos a ver, a conversar. Muy buenas noches, Víctor Raúl. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta semana de fiestas patrias, en estas conferencias cívicas. Quiero agradecer infinitamente a ustedes por la oportunidad que me brindan para estar en contacto con mi pueblo. Claro que sí. El tema, fomento del nacionalismo en nuestro país. Vemos nada más aquí en nuestra ciudad que falta nacionalismo. Vemos en una cuadra una banderita, vemos que la gente ya no usa la escarapela y peor aún, ahora nos sorprende el Ministerio de Educación con que las clases no corrían hasta después del clásico desfile, no de escolar, militar, sino que ya el viernes pasado se fueron los alumnos a su casa. ¿Cómo tú tocas como investigador este nacionalismo que está tan débil en nuestro país? A ver, habría que... ¿Qué es nacionalismo primero? Efectivamente, ¿qué se entiende por nacionalismo? Hay dos formas de entenderlo. El nacionalismo como la identificación con la nación, pero en extremo. Es decir, sin tener en cuenta de que hay culturas desarrolladas y como culturas en desarrollo. Pero cuando hay un concepto de la cultura única, entonces ahí se genera el extremo de la cultura, es decir, no se relaciona con otras culturas y en ese sentido es peligroso porque nos encerramos y al final planteamos una concepción de que son las culturas o son los países más desarrollados, los países superiores, los países con mayor adelanto que no se puede negar, pero somos seres humanos. Entonces eso conlleva al racismo. Entonces esa es la desviación en todo caso del concepto de nacionalismo. Pero también hay el concepto de nacionalismo en la excepción de que la identidad con el país, con los habitantes de una región determinada, bajo una cultura determinada y un gobierno determinado. Claro que sí, pero ¿cómo se ha ido perdiendo? Tú como investigador, yo misma lo digo, pues no, en la época que yo era pequeñita, pues el embanderamiento, las canciones, el sentir, ¿por qué se ha perdido? Porque siempre decimos pues los padres, los valores, la casa, pero también yo pienso de que los medios de comunicación, las autoridades como que han fomentado ese vacío. Porque ya no vemos como antes, ahorita hay canales, cables que vienen de otros países, no se ve programas de historia peruana, ya nadie ve Canal 7, o sea, no lo tienen a la mano, creo que ese fomento al patriotismo, nacionalismo, civismo. Bien, es que nosotros también hemos aprendido de que los símbolos, el himno y las representaciones constituyen el patriotismo, ¿no? Y el nacionalismo le hemos dado otra orientación, otro criterio. Entonces diríamos el patriotismo, ¿no? El patriotismo. Ese es un gran problema. Imagínense ustedes de que se suspendieron, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Exacto. Entonces eso generó un gran problema en el país. Razones y explicaciones, en verdad que es discutible, pero para mí, ¿no? He tenido la oportunidad de estar de cerca y haber vivenciado lo que es la vinculación con el servicio militar. Y yo creo que el país necesita retomar uno de los aspectos centrales para justamente orientar o reorientar a los adolescentes nuevamente el servicio militar
obligatorio o en su defecto voluntario, pero tiene que haber. Esto no se puede perder bajo ningún punto de vista porque tal como se presentan las condiciones, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos que en los países desarrollados el servicio militar se da. Se da, claro se da. que sí. Vemos ahora lo que está de moda los coreanos. Ellos, por más que sean estrellas, por más que sean actores, cantantes, ellos tienen que ir porque el gobierno les dice que tienen que ir 2 años. Efectivamente. O sea, nada lo detiene. Así es. Mire usted, no solamente ellos, están los hijos de los ministros, los hijos del presidente, no hay exoneración. parlamentarios, todo el mundo va a hacer Todo servicio va. militar. Y para ellos es un deber. Parte justamente del patriotismo y la identidad con su cultura. Ahora, el hecho es de que cuando en el Perú había justamente el servicio militar, ¿quiénes iban? Solamente iba el pueblo. Exacto. ¿Quiénes había otro planillón para los familiares, para los niñitos de mamá, ¿no? Eso nunca los llamaban, nunca iban. No había sorteo. Así es. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién permitió todo esto? Lamentablemente las autoridades. Las autoridades. Ahora, detrás de las autoridades, ¿quiénes están? Los partidos políticos. Y los partidos políticos ¿obedecen a quién? ¿Al aire? No, pues ahí hay algo más que no es materia en estos momentos, claro. Pero hay alguien más atrás que está delineando qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. En ese sentido yo creo de que tenemos que reflexionar y discutir. Lamentablemente los parlamentarios hacen lo que se les da la gana. Exacto. Bajo el concepto de democracia. Eso no es democracia, ¿no? Es dictadura. Exacto. De un grupo determinado del Parlamento. Así que es dictadura, no es democracia. La democracia es la representación en hechos reales con la consulta a la población. Esto no se ha hecho. Se toma una decisión arbitraria que va contra la nación, contra los valores que realmente la juventud necesita en estos momentos. Exacto, y los adultos recordarlo y los niños fomentarlo. Tú tienes bastante razón y a veces nos equivocamos el término desde el comienzo, lo ha dicho patriotismo y nacionalismo. Patriotismo es lo que vemos pues en esta semana, el himno, la bandera, el escudo, poner las banderas, y nacionalismo es otra cosa que creo que lo hemos perdido mucho antes. Nacionalismo es como cuando vemos en Estados Unidos que en sus casas está su bandera. Aunque no sea fiestas de la Declaración de los Derechos o la Independencia, nada, siempre está la bandera. Nosotros nos cuesta quizás decir, preferimos poner la gorra de Estados Unidos o de Venezuela que una gorra del Perú con el escudo del Perú, o preferimos productos extranjeros a comer cosas nacionales. A ver, esto tiene también su explicación, o sea, la nación tiene que ver con la historia de nuestro país. Pero si ya no sería historia. A ver, hagamos un recuento histórico en síntesis, ¿no? Alguien dice, ¿no? El que no conoce no puede amar. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Nuestros antecedentes, tenemos que conocer nuestra historia, cómo nuestro país ha desarrollado, qué es lo que pasa. Primeramente tenemos la presencia en la colonia de los españoles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Ellos crearon lo que yo llamo el shock de la invisibilidad colonial. ¿Qué cosa es para mí el concepto de la invisibilidad colonial? O sea, nos colonizaron a todo nivel y de manera especial mentalmente. Nos han colonizado y hasta ahora seguimos colonizados. Después de los españoles, ¿quién viene? Vienen los ingleses, después los ingleses, vienen los franceses. Después de los franceses llegan los norteamericanos y ahora estamos nosotros bajo esa dirección. Es decir, nos han generado toda una dependencia. O sea, no somos libres. Esa es mentira que somos libres. Lamentablemente nuestro himno dice somos libres, pero en la práctica no lo somos, somos dependientes. En ese sentido es importante discutir, conversar, dialogar esta situación de dependencia. Entonces, una nación dependiente de otra nación, lamentablemente, no es libre y por lo tanto las decisiones que puedan tomar no corresponden a su propio país, sino a las decisiones de imposición de otros, de grandes potencialidades. Pero se dice a veces que la inversión extranjera es buena, vemos cómo grandes empresas nacionales, estatales han cerrado, Minero Perú, quieren tumbarse a Petroperú diciendo que no hay petróleo y que tengamos de afuera, cuando sí tenemos petróleo, pero está quizás mal administrado. ¿Cómo cambiamos la visión de la gente a que no piense de que, como dices tú, depender de lo de fuera, que no lo de fuera es mejor que lo nuestro?
¿Cómo hacemos? Tú mismo lo has dicho, políticamente hablando estamos pero atados, porque todo se maneja a nivel del Congreso, a nivel de las estancias pues, de los representantes del pueblo. El pueblo no tiene ni siquiera la facultad de quejarse. Ya lo dijeron en la bicameralidad, hicieron un referéndum, dijimos no y ahora nos han impuesto que sí. Ya no tenemos voz y voto. A ver, aquí hay un fenómeno que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la colonización. Entonces, hay una colonización mental, somos colonos mentales. En ese sentido, tenemos que en estos momentos las decisiones que los ciudadanos comunes y corrientes quisieran tomarlas, lamentablemente no tienen el ágora correspondiente, no tienen los mecanismos necesarios, y si los hay, los dejan de lado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto de la democracia y la democracia representativa, justamente es lo que se da en los países donde hay un desconocimiento o una ignorancia del aspecto político. Entonces, cuando hay una ignorancia política, entonces se hace lo que le da la gana, como se dice vulgarmente. Si la población estuviese educada, si la población estuviese preparada, si la educación tuviese civismo y grandes valores, yo creo que esto cambiaría. Entonces, la esencia para todo esto es la educación de la ciudadanía. De los jóvenes, ya no tenemos educación cívica, ya nos han desmenuzado la historia, la geografía. Con Oscar la otra vez, antes sabíamos pues los departamentos con sus capitales, ahora nadie sabe de eso. Antes cantábamos como verso los nombres de los incas y ya no se escuchan los niños. Yo tengo mis nietos y nunca los he escuchado repasar eso. Lamentablemente, como te dice, yo he sido de la última generación, creo en el 89, de lo que era premilitar. Con qué entusiasmo nos preparábamos para los desfiles, con qué entusiasmo, no solamente para cumplir, porque tenías esa energía, ¿no? Y ahora que en estas semanas recordamos a los héroes, recordamos la independencia, la vez pasada recordamos a Bolognesi, que ya a sus 70 años luchó y murió, o quizás acá como el niño héroe, el niño Higinio Abanto, si no me equivoco, que vamos a hablar con él después en el mes de agosto, voluntariamente iban a la guerra. ¿Tú crees que ahorita, si hay una guerra, van a ir voluntariamente a servir, a luchar, a dejar su vida por su Perú? Claro, el problema es que ahora, tal como se está señalando, ya no hay los servicios armados de la representación del pueblo. Hoy son mercenarizados, sí. Hoy ya son pagados, no, ya se ha convertido algo como una empresa. ¿No? Hay una empresa que maneja los grupos y recopila los soldados, ex soldados, y ahora son pagados, o sea, son mercenarizados. Entonces, gente que nada tiene que ver con la nación, como le pagan, van a luchar a otro lugar. Imagínese usted que no es su país, pero va a morir simplemente porque le pagan un sueldo. ¿Y a quién beneficia? A quienes pagan ese dinero. ¿Y quiénes son los que pagan? El pueblo, imposible. ¿Quiénes pagan? Los grandes, las transnacionales, los grandes empresarios, los millonarios, son ellos los que sueltan el dinero para defenderse ellos y para poder controlar los países y de esa manera usurpar las riquezas de los países en desarrollo. Ese es el problema central. ¿Qué opinas tú de los grupos, ahora hablando de política, porque siempre está relacionado al país, pues no podemos alejarnos de la política, cuando vemos esos nombres pues de movimiento nacionalista, partido nacionalista, ¿en verdad saben de lo que están hablando, así como nosotros estamos conversando hoy día, o solamente ven un nombre bonito que parece que llama gente, que utilizan a muchos reservistas que también han luchado, pero también transgiversan pues lo que es el nacionalismo? Bueno, aquí hay un problema un poco complicado porque todos hablamos de política, pero nadie sabe qué es política, ¿no? Lo real es que se conoce, este concepto es la politiquería. Una cosa es la política, es una ciencia, es un estudio de la realidad, de los proyectos que se plantea para el país, se buscan los objetivos, las estrategias, cómo queremos desarrollar al país, qué tipo de ciudadanos queremos en el país, cómo queremos que nuestro país fuese para adelante. Lo que pasa ahora que con la tecnología que corresponde a los países del primer mundo, nosotros nos estamos embaucando, nos estamos engañando al asumir tecnologías que no están a nuestro alcance. Y esa tecnología, lo único que favorece es a los productores de esa tecnología
¿Por qué? Porque al importar esa tecnología, la población se queda sin trabajo. Y últimamente tenemos que la inteligencia artificial está conllevando a desaparecer cantidades de empresas y a la disminución de los trabajadores. En ese sentido, ya la inteligencia artificial está reemplazando totalmente a los trabajos de nivel académico. Por lo tanto, los profesionales van a tener un gran problema a poco tiempo y no sé realmente qué va a pasar en el país si seguimos importando las tecnologías que no nos corresponden a nosotros. Estas tecnologías de los países que, bueno, ya fueron a la Luna, ya están yendo a Marte, y sin embargo nosotros ni siquiera hemos ido a Brasil, de Argentina, Uruguay, no hemos ido ni siquiera, creo, Hay vecinos al país. de la zona que no han ido a su capital, a Trujillo, no han ido a San Pedro. Aquí nomás Sí. no hemos ido y estamos repitiendo como si tuviésemos país desarrollado. Esa es la alienación mental y lógicamente es parte de la colonización mental. ¿Cómo hay esperanzas de poder inculcar a la gente, al peruano, en verdad, crear, hacer reflotar lo que es el nacionalismo? Es que, como Hay una luz al final del camino para que en verdad haya nacionalismo. como dicen, deseos son deseos Deseos hay. y otras son las realidades. Ahorita el gran problema del país es que los jóvenes no saben leer, no saben leer y tampoco leen. Entonces, si no leen, ¿cómo van a aprender? Exacto. No comprenden lo que pasa en No hay el por qué. comprensión lectora. ¿Por qué? Porque la tecnología está reemplazando. Ya, hemos hablado de la inteligencia artificial. Está reemplazando. Entonces los jóvenes ya no pueden, no entienden. Y si usted lee los mensajes, por decir qué, ponen K, no ponen Q. Es una cosa absurda. Exacto. Y profesionales, es lo más chistoso, profesionales, hemos llegado a perder el nivel académico. Exacto. Y estamos en un debacle, estamos en una situación terrible, no sé qué es lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Yo avisoro, ¿no? Y les converso a los jóvenes estudiantes, les digo, ¿qué va a pasar de aquí a unos 10 años? Ya no va a haber puestos de trabajo. No. Siguen existiendo las universidades, más plazas, más vacantes, y al final, ¿qué vamos a hacer con profesores, profesionales sin puestos de trabajo? Es la realidad. Esa es la realidad. Eso va a ocurrir. Es igual con la tecnología. Por ejemplo, las máquinas, antes los trabajadores con pico y palana hacían zanjas, ahora ya no necesitas. La máquina lo hace. ¿Cuántos se quedaron sin trabajo? En la agricultura igual, una sola máquina reemplaza como a 50 personas. Así es. Y no solamente el robot, por ejemplo, el robot atiende, hace de de enfermería, todo. Hace restaurantes, venden, ya trabajan en una cosa. En algunas zonas, ya operan, no necesitan y más precisos todavía. Así es. Pero nosotros no nos damos cuenta que ya nos reemplazaron. Nos están destruyendo y nos estamos destruyendo al adquirir esa tecnología. Entonces, me parece que aquí hay un gran problema, aquí es un problema del Estado. Para mí, el Estado debe prohibir o limitar en todo caso la participación de la tecnología. De lo contrario, no sé qué va a pasar con el país. Aunque sea solamente en la formación pues, básica, ¿no? Ya cuando acabas la universidad y necesitas la tecnología, usarlo como complemento, pero que en los colegios pues los chicos no estén todo el día con la computadora, ya no suman, no restan, hay calculadora, ya no escriben. Los muchachos ya no escriben y esa conexión entre la escritura y el cerebro hace pues que trabaje. En cambio ahora, si es todo tipeado o copia-pega, ya no hay ese trabajo del cerebro. No es igual leer un libro en una tablet que leerlo pues en papel, ¿no? De tinta y papel como antes, oler la impresión, las hojas, las sensaciones, todas esas sensaciones del tacto, del olfato y de la vista pues hacen que el cerebro trabaje. Y eso es lo que no están viviendo los jóvenes de estas generaciones. Antes nosotros pagábamos para leer. Exacto. Pagábamos. Hoy día ni pagando leen. Ni pagando leen. O peor, que no tienen todos los periódicos del mundo a su disposición. ¿Cómo hubiéramos querido nosotros tener pues diarios de Argentina, de Estados Unidos, revistas a la mano, ¿no? Tú tenías que comprar porque a veces era caro o que llegue hasta aquí, no estaba al alcance. Y ellos lo tienen al alcance en la mano y no lo leen, no lo analizan y no lo entienden.
Víctor Raúl, muy interesante tu opinión, yo creo que es la opinión de mucha gente, pues, de 50 para arriba, que hemos tenido otro tipo de educación, otro tipo de formación, otro tipo de valores en casa y en los colegios. ¿Cuál sería tu mensaje? Porque necesariamente nosotros creo que todo lo que sea patriotismo, nacionalismo, civismo, valores, está en casa y está definitivamente en los colegios, porque los profesores no pueden solamente decir, no, la casa es la responsable, el padre es el responsable, porque los alumnos pasan mucho tiempo en los colegios y yo pienso que la vocación de los docentes no solo es venir, marcar la tarjeta e irse, sino que, aunque no esté en la currícula, como lo he dicho muchas veces, cuando es aquí los héroes, que yo he conocido recién, hace 20 años, lo que son los héroes de Guadalupe, o en Terrones en San José, o Razul en San Pedro, no está en la currícula, ¿para qué vamos a hablar de ellos? Dese su tiempito, una media hora no le quita ni le hace perder tiempo de mencionar los héroes locales, las fiestas locales, las festividades locales, para ampliar los conocimientos. Claro, ese es nuestro deseo. Pero lamentablemente lo que yo estoy informado, porque no trabajo a ese nivel, es que ellos tienen ya establecido, el Ministerio de Educación les da toda una programación. Exacto. Y ellos tienen que ceñirse a esa programación. Y si ellos se salen de esa programación, son sancionados. Exacto. Increíble. Y el Bicentenario no ha estado incluido, porque nosotros hemos luchado por hacer, excepcionalmente desde el 2021, charlas con los niños, formar los niños patriotas, hablar sobre cada actividad local, y nos decían lo mismo, no está en la currícula. No podemos hacerlo. Así es, y algo más, se han suspendido un conjunto de cursos fundamentales, increíbles, se han ganado. Paulatinamente se han ido y siguen todavía. Sí. ¿Qué cursos van a quedar entonces? Lo que va a quedar es de que quieren que todos aprendan a ser comerciantes, pero nosotros tenemos lo que se llama las inteligencias múltiples, donde cada persona, cada sujeto tiene sus propias capacidades, exacto, habilidades y destrezas para desarrollar un objeto de estudio determinado. Y no todos nos pueden conducir a una sola. ¿Y cuál es el que no quiere conducir? A ser comerciantes, a ser negociantes, y eso no es, pues, no realmente así. No es así. Cada uno, como dice Zapatero, a tu zapato. Claro que sí. Y esto se determina justamente en otro problema, que es la educación. El problema, aquí está la clave, el problema de la educación es de que sigue siendo aún todavía memorística, y ahora ya no es memorística, sino es tecnologística. Hemos cambiado del memorismo al tecnologismo. ¿Y dónde está la clave? Yo como psicólogo, yo llego a la conclusión es de que hace un momento hablamos del desarrollo del cerebro, pero ¿cómo vamos a desarrollar el cerebro siendo eminentemente memorísticos y siendo repetitivos? El cerebro se va a desarrollar en la medida que nosotros seamos creativos, imaginativos, tengamos iniciativa. Mire usted, ¿por qué el país no desarrolla? Porque lamentable no tenemos el personal capacitado que pueda plantear proyectos y pueda ejecutar los proyectos. Para que pueda hacer algo grandioso tenemos que hacer concursos internacionales y que vengan de otros países. Pero tenemos cientos de universidades. Yo me pregunto, ¿para qué diablos necesitamos tantas universidades si al final no van a resolver absolutamente nada? Exacto. Tanto profesional, tanta universidad y nos falta, nos tenemos que traer de fuera. Ahora mismo hemos visto en la ampliación del aeropuerto, no hay especialistas en lo que es pista, llegada, no hay. En lo que está viniendo del puerto de Chancay, hay un montón de trabajos y puestos técnicos que tampoco tenemos, y van a estar llenos de gente de Chile, de Argentina, de la misma China. Entonces, el error es solamente tener una universidad o un instituto de manera comercial para que salgan cantidad de ovejas que no van a trabajar. Ese es el gran problema. Exacto. Ese es el gran dilema. Entonces, ¿qué se quiere? Que efectivamente la educación tiene que cambiar, pero a un nivel de que se desarrolle la capacidad del pensamiento abstracto, que se desarrolle la lógica abstracta. Entonces, eso implica replantear casi toda la currícula. Exacto. En el sentido de que tenemos que empezar de los bebés, de los infantes, con el desarrollo del pensamiento abstracto. Es decir, tenemos que empezar con las matemáticas, a los cuales nosotros le tenemos miedo. Sí. Lamentablemente. Es todo lo contrario, fíjese usted. Entonces tenemos que cambiar casi 360 grados, pero lamentablemente quienes están en esos cargos no son los especialistas, no son la gente académica, son los que están por haber repartido un volante, por haber hecho propaganda, por haber llevado en los hombros al candidato, esa gente que realmente no
al país no le hace no nada. está haciendo un aporte, Así ya sea es. pues en educación, en salud, en lo todo, que en sea. todos los niveles que afectan a la ciudadanía, lamentablemente pues son favores políticos. Así Víctor es. Raúl, un gusto haber conversado contigo. Gracias. Un gusto, yo creo que vamos a tener varias charlas así, si es posible de tu tiempo, porque hay que ser tercos, como decimos en Radio Televisión Genial. Hay que ser tercos y estar dale y dale, porque en algún momento ya nos escucharán, ya oirán, ya prestarán atención tanto los docentes, tanto los alcaldes, tanto el mismo padre, madre de familia. Tu mensaje por fiestas patrias a todos los jóvenes, a los niños, a los padres de familia, a la gente de Guadalupe que nos está viendo. Verdad que lo que yo quisiera decirles es de que retomemos y conozcamos a nuestro país, visitemos a nuestro país, visitemos los Andes peruanos, visitemos la Amazonía peruana. Antes de ir a Miami o a Disneylandia, Así vamos es. a Ayacucho, vamos al Perú profundo. Es que nosotros tenemos una mentalidad de la dependencia, nos han Claro. hecho creer que lo No, nuestro no bonito, sirve, acá. que no vale. Uy, acá hay maravillas. Y mire, tenemos cantidad de cosas hermosísimas que tuve la oportunidad, yo estuve en Francia, estudié en Francia, de ver cómo, escuchar a las personas, cómo dicen, cómo admiran quisiera al estar Perú. en el Perú, cómo En quisiera... Europa mueren por venir al Así Perú, es, mueren. así es. Y nos- lo recorren completito. Así es, sus vacaciones se la dedican al país y se van súper contentos. ¿Por qué? Porque el Perú es un continente, tiene de todo. Y cualquier cambio de horario, simplemente te ubicas, quiero frío, me Cerro de Pasco, Exacto. quiero calor, Iquitos. Exacto. Y así Quiero vas a sierra, quiero encontrar costa, quiero mar, todo, todo está acá. todo está acá. Y sin embargo, esto justamente es el nacionalismo, defender lo nuestro, lo propio. Pero los politiqueros nos venden lo nuestro y importan lo que realmente no es lo nuestro. Entonces, ¿qué recomiendo? Estudiar más nuestra realidad y al mismo tiempo ser personas que plantean soluciones, no propuestas irrealizables. Gracias por haberme permitido conversar esta noche. Y estoy a disposición en cualquier momento, encantado de la vida, estar con mi pueblo. Encantado, Gracias. Víctor Raúl Cabos de la Cruz. Con él tocamos lo que es fomento de nacionalismo en nuestro país. Nosotros tenemos que agradecer aquí a la heladería Londres. Estamos en heladería Londres, en la Victoria 161. Pero no solamente encontramos estos helados naturales cuando sale el sol, también tenemos los productos de Apimundo, líderes en abejas africanizadas. Aquí en la mesa vemos productos, miel de panar, propóleo en gotas, propóleo en spray, jalea real, algarrobina. Aquí pueden acercarse al local de heladería Londres en la calle La Victoria 161 en Guadalupe, de nuestro querido amigo José Luis Ortiz Merino. Y vamos a tener estos productos pues para prevenir. La miel es muy buena para prevenir todo tipo de enfermedades. Aquí nuestro amigo Jorge Luis nos va a explicar siempre que vengamos para qué es cada producto, en qué nos va a ayudar, en qué nos va a prevenir enfermedades. Las cosas naturales son maravillosas, en especial de las abejas. Entonces agradecer que nos están prestando sus instalaciones para hacer estos circuitos de conferencias cívicas. De manera, estamos fuera de estudios y mañana vamos a regresar toda la semana de Fiestas Patrias. Vamos a tener diversos temas a las 7 de la noche en punto, como dice aquí Osquita de Espinosa. Estamos desde hoy día hasta el viernes y si seguimos la otra semana, mucho mejor porque hay muchos temas que tratar en estas Fiestas Patrias. Entonces, nosotros regresamos mañana martes a las 7 de la noche nuevamente con el ciclo de conferencias cívicas virtuales aquí en Radio Televisión Genial.